La paz del Señor, queridos hermanos, queridas hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a Reina de la Paz TV, vuestro grupo de oración a través de Internet, para ayudaros a caminar en el camino del Señor, para ayudaros a responder fielmente a su llamada a la santidad y a la llamada de la Reina de la Paz, que con tanto amor nos busca, nos llama para llevarnos a lo más profundo del corazón de Dios. Sábado 14 de noviembre. Día, como cada sábado, dedicado especialmente a amar, a venerar a nuestra Madre bendita, a la Reina de la Paz. El Evangelio de hoy es de San Lucas, capítulo 18, versículos del 1 al 8. Jesús, nuestro Señor, sabía que iba a ser difícil. Él lo sabía. Sabía que sus discípulos no lo tendríamos fácil, que a lo largo de todos los siglos de la historia, desde que Él ascendió al Padre hasta el día en que Él vuelva, todos sus discípulos encontrarían persecución y dificultades en el mundo. Sabía Jesús además que antes de que Él viniese, cuando faltase poco, llegarían unos tiempos especialmente difíciles. Y por eso nos va a hablar hoy de esta manera, para alentarnos, para animarte, para darte esperanza, para que perseveres, no te rindas. Escucha con atención lo que tiene que decirte hoy Jesús, el Señor. En aquel tiempo, Jesús, para explicar a sus discípulos cómo tenían que orar siempre sin desanimarse, les propuso esta parábola. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En la misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle: hazme justicia frente a mi adversario. Por algún tiempo se negó, pero después se dijo: aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está fastidiando, le haré justicia, no vaya a acabar pegándome en la cara. Y el Señor añadió: fijaos en lo que dice el juez injusto. Pues Dios no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche, o les dará largas. Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Fijaos en la enseñanza de Jesús. Quería explicar a sus discípulos que tenían que orar
siempre sin desanimarse. Fijaos en los adjetivos que utiliza Jesús. No solo les dice que tenían que orar, sino que tenían que orar siempre. No un día sí y un día no. No a veces sí y a veces no. Orar siempre, lo que nos ha dicho tantas veces la Reina de la Paz. Orar siempre. Orar cada día mucho. Todas las partes del rosario. Dedicar mucho tiempo a la oración ante el Santísimo Sacramento, en el altar de tu casa. Ir a misa, intenta que sea todos los días. Leer la Biblia, ya sabéis, las 5 piedras de Medjugorje, intentad vivirlas de verdad. Y tenían que orar sin desanimarse, porque a veces nos cuesta. Y a veces empiezas algo, pero luego te desanimas, te cuesta perseverar. No, hay que orar siempre sin desanimarse. No te desanimes, porque si perseveras en una oración prolongada todos los días sin desanimarte, el Señor hará maravillas en tu corazón. El que ora de corazón cada día, Dios hace maravillas en su corazón, verdaderos prodigios, te transforma, es inexpresable las maravillas que hace Dios en un corazón que ora con perseverancia. Hazlo así y tú mismo serás testigo de ello. Y les pone un ejemplo, una parábola. Había un juez en una ciudad, un juez malvado. Con esto nos dice Jesús, no te importes si en tu vida te encuentras con personas que te juzgan con maldad. ¿No ves esta parábola que te he contado? Que había un juez malvado. Pero cómo al final prevaleció la verdad. Prevaleció la verdad de Dios. Venció el que era sincero delante de Dios. No te importe que te encuentres con personas que te juzgan con maldad, tú tranquilo. Y nos dice Jesús también que había una viuda que iba a pedirle justicia. Nos dice Jesús que era una viuda. La viuda era la persona más débil en el pueblo de Israel. Las viudas eran personas que estaban en una situación muy desfavorable. De manera que cuando Jesús nos habla de una viuda, nos está diciendo una persona con muy poco poder social, que no se le hacía mucho caso, que no podía conseguir nada porque se la dejaba bastante de lado. Es decir, cuando tú te sientas muy débil, te parezca que este mundo que va contra la fe es muy fuerte, que te quiere aplastar, cuando veas que las circunstancias de tu alrededor te hacen muy difícil vivir la fe porque encuentras mucha incomprensión, acuérdate de esta viuda que le pedía justicia al juez. Parecía imposible que lo lograse porque ella no era nadie. Y sin embargo, al final ese juez injusto le dio la razón a la viuda. Y dice Jesús,
Pues Dios, que es un juez justo, no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche. Fijaos lo que dice Jesús. Tenemos que gritarle día y noche, es decir, tenemos que orar constantemente. Tenemos que orar en todo momento. Te tienes que acostar orando y levantarte orando. Toda tu vida tiene que estar impregnada de ese grito a Dios que es la oración. Pídele al Señor que actúe, que el bien y la verdad, el amor, triunfe en el mundo, en tu familia, en tu nación, en tu propio corazón, porque Dios te hará justicia si le gritas día y noche. No una justicia humana, una justicia justiciera, sino la justicia de Dios que está llena de amor. O les dará largas, Dios les dará largas, os digo que les hará justicia sin tardar. Como dice Jesús, sin tardar. Tú no te preocupes, que antes de lo que piensas, el Señor va a actuar. Que la vida es muy corta, que al final Dios da la razón a quien la tiene, que todo llega. Aunque te parezca que tarda, que no, que todo llega antes de lo que te parece. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? ¿Encontrará personas que perseveren en oración y que no hayan abandonado la fe por las dificultades que les rodeaban? Ahí estamos nosotros. Ahí nos tiene que encontrar a nuestro grupo de oración, orando con perseverancia con María, con la Reina de la Paz. Ella nos dijo el 2 de agosto de este año 2015, queridos hijos, yo como madre que ama a sus hijos veo qué difícil es el tiempo en el que vivís. Veo vuestro sufrimiento, pero debéis saber que no estáis solos. Mi Hijo está con vosotros. Está en todas partes, es invisible, pero lo podéis ver, solo si lo vivís. Vamos a explicar ahora el número 674 del Catecismo, en este recorrido que estamos haciendo por todos los números del Catecismo que hablan sobre el final de los tiempos y sobre el final de la vida de cada persona. Número 674. La venida del Mesías glorioso en un momento determinado de la historia se vincula al reconocimiento del Mesías por todo Israel. Primer punto de hoy. El Mesías glorioso, Jesucristo, que es el Mesías, el Salvador de Israel y el Salvador del mundo, pero cuando estaba en este mundo era un Mesías humilde, que ocultaba su gloria, que no manifestó todo su poder. Pero un día vendrá glorioso, y dice el Catecismo, la venida del Mesías glorioso, Jesús vendrá con gloria,
en un momento determinado de la historia. Esto va a ser un acontecimiento histórico. Va a llegar un momento en el que el Señor va a volver al mundo. Esto es real, no es un cuento. Sucederá. El Mesías glorioso volverá a la tierra, Jesucristo, lleno de gloria, de poder. Pues este acontecimiento está vinculado al reconocimiento del Mesías por todo Israel, por el pueblo judío. Hay una relación entre que el pueblo judío reconozca que Jesús es el Salvador, es el Señor, es Dios, con que Él vuelva. Y dice este número: la entrada de la plenitud de los judíos en la salvación mesiánica, es decir, que los judíos, todos ellos, la plenitud, el conjunto del pueblo judío, crea en el Mesías, a continuación de la plenitud de los gentiles, es decir, primero tiene que entrar la plenitud de los gentiles. Es decir, todas las naciones que no son Israel, que no son el pueblo judío, tienen que entrar en la salvación de Jesús, creer en Él. Después, el pueblo de Israel. Y esto hará al pueblo de Dios, que es el conjunto de todos los pueblos, los gentiles, es decir, todos los pueblos que no son el pueblo judío, y después el pueblo judío, hará al pueblo de Dios llegar a la plenitud de Cristo, en la cual Dios será todo en nosotros. Es decir, cuando el pueblo gentil, todas las naciones, menos la nación judía, entren, crean en Jesús como el Mesías y le acojan, y después el pueblo judío haga lo mismo, entonces Dios lo será todo en nosotros. Por eso hay órdenes religiosas o grupos de personas que sienten como su vocación propia ayudar a los judíos a conocer al Mesías, a Jesús, a creer en Él. Y otros que tienen la vocación a ir a los gentiles, a los pueblos que todavía no conocen el Evangelio. ¿Por qué? Pues muchos misioneros han dicho: es que tengo que anunciar el Evangelio a todos los gentiles para que el Señor pueda volver, para que el Evangelio sea anunciado al mundo entero y así el Señor vuelva. Queridos hermanos y hermanas, que tengáis un sábado lleno de las bendiciones del Señor y que la Reina de la Paz os bendiga a cada uno con su bendición maternal.